Bueno, el tema que abordaré esta tarde será la psicomotricidad educativa como disciplina de apoyo para la madurez del lenguaje. Las autoras del trabajo de investigación son las profesoras Talía Curiel, Ana María Hernández y su servidora María Vázquez. Los revisores, tanto en la parte del desarrollo de la investigación como en el texto escrito, fueron los maestros Nicolás Guzmán y el maestro Pedro Hernández. Bueno, los antecedentes de la presente investigación nos van a remontar a lo que nosotros conoceríamos como el tiempo de pandemia, que si bien es cierto aún no ha finalizado y todavía tenemos algunas situaciones con esta, lo vamos a hacer de manera general para poder estructurar en un momento y en un tiempo específico. En marzo del 2020 se declara como emergencia sanitaria la pandemia generada por el virus COVID-19. Esto nos implica como medida cautelar que, bueno, tenemos que vivir de manera internacional un aislamiento. Posteriormente, y una vez que se nos otorgan las vacunas, se nos pide que podemos comenzar nuevamente nuestras actividades en una nueva normalidad, de una forma un poco más pausada, pero al final del día varios países se comienzan a hacer revisión de los estragos que pudieron generarse, sobre todo en pequeños, ¿no? De acuerdo a la investigación y a los antecedentes que comenzamos a revisar, encontramos una noticia en donde determinaba que en Inglaterra se habían encontrado que niños entre 4 y 5 años habían requerido mayor apoyo para el desarrollo de sus habilidades de lenguaje y que un alto porcentaje de estos mismos no pudo mejorar de manera normal su vocabulario, es decir, meramente por una cuestión estimulatoria o una vez dentro de un ambiente social. Esto nos llevó a querer indagar un poco sobre las cifras o lo que se estaba haciendo en México, qué es lo que estábamos manejando. Y bueno, en México encontramos una noticia en el periódico Sol de México en donde determinaba que niños en edad preescolar habían sido los más afectados por la pandemia. Sin embargo, pues estos no eran estudios concluyentes, no se tenía áreas de oportunidad, no teníamos específicamente algo que nos pudiera determinar si el lenguaje había sido también, como en otros países, una de las habilidades más afectadas. Bueno, esto nos determinó implementar un estudio cuasi experimental con una muestra no probabilística de conveniencia que nos permitiera demostrar si la intervención psicomotriz favorecía el desarrollo del lenguaje en pequeños en edad preescolar. Esto debido pues a que efectivamente no habíamos encontrado estudios concluyentes que determinaran si el rezago o déficit del que estaban hablando en los pequeñitos en México se debía a cuántas áreas, qué áreas o específicamente el área que a nosotras interesaba, que era el área de comunicación y lenguaje. Y al mismo tiempo nos pareció una buena oportunidad para reconocer cuál era el impacto que aportaba la psicomotricidad la psicomotricidad educativa en el desarrollo del lenguaje. Nos planteamos de manera pronta dos dificultades. Por un lado, cuando los niños reanudan clases, recordemos que reanudaron de manera híbrida. Es decir, no podían estar todo el grupo juntos, había pequeñitos que iban a tomar tanto por las clases en línea como también clases de manera presencial y la SEP pide que a todos los pequeñitos se les realice una evaluación diagnóstica y aquí fue donde encontramos una realidad interesante. Había un mayor número de alumnos con dificultades en el lenguaje en comparación a otros ciclos escolares, pero no solamente era la cantidad de pequeñitos, sino también era la cantidad con respecto a la problemática a la que se enfrentaban los profesores hoy en día, ¿no? No era nada más el pequeñito al que no se le entendía, había pequeñitos que definitivamente llegaron sin hablar, había pequeñitos a los que definitivamente veías la intención comunicativa, pero no lograban establecer un medio comunicativo, ¿no? Esto nos llevó pues a nuestra primera pregunta de investigación y a la que decidimos resolver mediante la investigación. ¿La implementación de un programa de psicomotricidad impactaría de manera favorable en el desarrollo evolutivo del lenguaje en niños de nivel preescolar? Y pues los resultados fueron los que nos dieron una respuesta muy favorable. Para poder llevar a cabo el estudio, nosotros utilizamos instrumentos para preevaluación y postevaluación. Eh, para poder llevar a cabo nuestra línea base, hicimos uso de la prueba de lenguaje oral Navarra, mejor conocida como PLON. Posteriormente tuvimos que hacer la selección de un programa para poder llevar a cabo la intervención psicomotriz y seleccionamos el programa de psicomotricidad 4 de Noelia del Pino Suárez Marrero. Y finalmente nuestra muestra que fue constituida por 57 niños y niñas pertenecientes a los jardines de niños Estercano, que se encuentra en Chicoloapan y Rosario Castellano, perdón, Estercano en Chicoloapan y Rosario Castellanos en la alcaldía
Magdalena Contreras, en los ciclos escolares 2021 y 2022. Bueno, una de las características primordiales que nosotros llevamos a cabo fue hacer una correcta selección del instrumento con el que íbamos nosotros a iniciar a evaluar. Necesitábamos obtener una línea base del desarrollo del lenguaje que tenían estos pequeñitos para poder determinar primero en una preevaluación y posteriormente, después de la intervención, el post-test, los resultados que nosotros íbamos a obtener. Esto lo decidimos resolverlo mediante el instrumento PLON R. Es un test que se encuentra categorizado como un test rápido o de tipo screening. Su aplicación es individual. Va a marcar edades entre los 3 a los 6 años, que justo son las edades que nosotros íbamos a necesitar. El tiempo aproximado de aplicación radica entre 10 y 12 minutos. Hay investigaciones que han determinado que puede hacer uno el empleo o la práctica en más allá de 15 minutos, pero siendo una prueba corta. Y las características de la prueba nos convencieron. Es una prueba que revisa los aspectos de forma, contenido y uso del lenguaje. Se obtiene una puntuación directa. Esa puntuación directa se traslada a una puntuación global, posteriormente a puntuaciones típicas transformadas, y eso nos va a llevar a una categoría para establecer un perfil de resultados en cada uno de estos pequeñitos a los que se les aplicó. Podían caer en una categoría determinada como normal, que eran pequeñitos que estaban llevando a cabo los hitos del desarrollo del lenguaje esperados para la edad. Otra categoría que denominada necesita mejorar, que determinaba aquellos pequeñitos en donde sí había un rezago del lenguaje, pero no de una manera patológica, hasta determinar a pequeñitos con un retraso en donde estábamos hablando de niños que iban a requerir alguna ayuda más allá de la pura estimulación. Bueno, la prueba como tal evalúa los aspectos de forma, que es lo que encontrábamos en la prueba. Bueno, hicimos la valoración de pequeñitos entre los 3 y los 5 años. Esto se debe al ciclo escolar. Nosotros nos encontramos en el ciclo escolar 2021-2022 y bueno, iniciamos con muy pocos, eran 3 pequeñitos nada más, que aún continuaban con los 3 años y que en el transcurso del ciclo escolar iban a pasar a los 4 años. Y finalmente, en junio de 2022, que nosotros realizamos la postevaluación, nos encontrábamos con pequeñitos que de 4 ya habían pasado a 5 años por las características del ciclo escolar. Bueno, de manera general, en el área de fonología, la prueba evalúa a los 3 años una cantidad específica constituida por 7 fonemas, 3 diptongos y 3 grupos homosilábicos. A los 4 años incrementa un poco la dificultad y anexa otros fonemas, diptongos y grupos. Y a los 5 años determina un establecimiento ya más marcado con respecto a la cantidad de fonemas, grupos homosilábicos y bueno, los diptongos deben estar dominados al 100%. En el caso de la gramática, lo que la prueba nos evalúa es a través de la repetición de frases. El evaluador otorga una frase, el menor tiene que repetirla y lo que establece es aquello que el niño repite, es aquello que el niño sabe sobre gramática. Y finalmente la expresión verbal espontánea, donde la prueba nos permite no solamente reconocer lo que el niño sabe, sino también aquello que utiliza. Eh, en la cuestión de contenido, en el área de contenido, perdón, lo que la prueba determina también entre los 3 y los 5 años va cambiando el léxico, tanto comprensivo expresivo de aquello que va a evaluar. De esa manera podemos tener, por ejemplo, que a los 3 años una de las redes semánticas que va a poder evaluar o de los campos semánticos que va a evaluar van a ser partes del cuerpo, acciones básicas, pero a los 4 años mete un grado más de dificultad en donde ella empieza a meter relaciones espaciales, opuestos o necesidades básicas, y a los 5 años pues el lenguaje tiene que ser más consistente y a nivel de léxico o a nivel de contenido también va a evaluar categorías, acciones, partes del cuerpo, órdenes sencillas y definición mediante el uso. En el caso del uso específico del lenguaje, a los 3 años va a evaluar mediante la expresión espontánea de una lámina y la interacción que el niño hace con el evaluador durante toda el test. Y finalmente, entre los 4 y los 5 años se realiza una expresión espontánea también ante una lámina, pero también se les otorga un rompecabezas en donde el evaluador más bien tiene que revisar el monólogo, la expresión que el niño está realizando, si pide ayuda, si no pide, es decir, un poco más a nivel comunicativo. Realmente aquí en esta última parte en el uso es donde más nos obtuvimos hallazgos importantes que, si bien es cierto para la cuestión de la prueba no eran tan relevantes a nosotras, y en este caso de manera particular sí me parecieron relevantes lo que obtuvimos. Bueno, una vez que nosotros realizamos el pretest, es decir, la evaluación, y hubimos tenido seleccionado nuestro instrumento para valoración,
nos encontramos con otra dificultad, la selección del programa de intervención psicomotriz. En total, nosotros revisamos 3 propuestas que fueron las que se nos hicieron de una manera u otra más completas. Por una parte, nos proporcionaron el programa que marca la Escuela Superior de Educación Física, que es el programa de motricidad y educación física. No optamos por hacer uso de este programa porque no encontramos que llegáramos a una parte en donde pudiéramos conjuntar la psicomotricidad, es decir, una parte reflexiva del trabajo que se estaba realizando. Solamente era un trabajo más allegado a la motricidad y a los aspectos físicos. Revisamos también por parte de la UNICEF el inventario de desarrollo de estimulación precoz. Este nos pareció también muy interesante, sin embargo, tuvimos una dificultad parecida. Era un programa que se enfocaba mucho en la estimulación, en la motricidad fina y gruesa, como lo habían dividido, pero tampoco teníamos una cuestión en donde sintiéramos que estábamos llevando a cabo la integración de la psicomotricidad. Al final del día nos optamos por quedarnos con el programa Psicomotricidad 4 de Noelia del Pino Suárez Marrero. Y este programa nos convence porque encontramos que manejaba criterios cercanos al contexto de nuestra población, es decir, que podíamos hacer uso de él porque podía ser adaptable a la población mexicana, en este caso a los 2 preescolares en donde íbamos a desarrollar la investigación. Y finalmente también nos encontramos con que atendía los procesos psicomotores básicos propuestos en el modelo piramidal de Lázaro y Berrueso, que son los marcados en la pirámide que se encuentra del lado derecho de ustedes. Bueno, las características generales del programa Psicomotricidad 4 es que maneja los procesos psicomotores o contenidos, la autora lo denomina así, de tono, relajación, equilibrio, esquema corporal, conciencia corporal, imagen corporal, coordinación visomotriz, percepción del propio cuerpo, ajuste y control postural, organización espacial y estructuración espaciotemporal, que va de la mano con lo que mencionaba hace un momento con respecto al segundo y al tercer peldaño de la pirámide de Lázaro y Berrueso. El programa está constituido por 25 sesiones grupales con una duración aproximada de 40 y 45 minutos y periódicamente se realizan evaluaciones en las sesiones 4, 8, 11, 14, esto con el fin de que podamos continuar o podamos revisar el avance que van teniendo los niños. Esto no implica que si un niño, por ejemplo, no logra ciertos contenidos en la sesión 4 o en la sesión 8, se suspendería. Este nada más es una evaluación sobre todo para la participación. Eh, la aplicación del programa se llevó de manera grupal. Recordemos que cuando los niños reingresan de manera híbrida y se colocan grupos entre 10 y 15 niños. Así está establecido el programa y eso también nos favoreció para poder llevarlo a cabo en las aulas de estos jardines que utilizamos para nuestra muestra poblacional. Los recursos y materiales del programa, pues son materiales que se encuentran en la escuela, pelotas, globos, aros, o que tienen un bajo coste para que, en este caso, mis compañeras pudieran adquirirlos y llevar a cabo las actividades propuestas. Bueno, el programa maneja una estructura de 3 tiempos. Primero, siempre se realiza un establecimiento de acuerdos de autocuidado. Aquí es importante determinar que no son reglas que se le ponen a los niños, pero de verdad son acuerdos de autocuidado. Por ejemplo, alguna de las actividades era con bolsas negras de plástico y para no tener alguna dificultad mayor con respecto a poner en riesgo su integridad, pues se realizaban estos acuerdos de autocuidado. El inicio, la autora lo marca como un calentamiento, tiene una duración de 10-15 minutos aproximadamente y el objetivo fundamental es que los menores reconocieran el espacio mediante actividades como caminar, correr o saltar. La parte principal, que era el grosso de la actividad del programa, tenía una duración aproximada de 25 minutos y en ella se llevaban a cabo los juegos a desarrollar. Por ejemplo, el juego de robots, saltar en aros, juego del calentamiento, el uso de bicicletas, etcétera. Y finalmente había un periodo de relajación con una duración de 10 minutos que continuaba con el comentar un poco la sesión. Mientras ellos estaban sentados, ellos empezaban a platicar qué les había gustado, qué no les había gustado y alguna otra participación que ellos también quisieran compartir. Bueno, al final del día, iniciamos con una población un poco mayor, pero al final del día en el estudio solamente nos quedamos con una población final de 57 niños y niñas y tomamos una muestra por conveniencia en la que hicimos la separación de nuestro grupo control y nuestro grupo experimental. En el caso de nuestro grupo control, nosotros tuvimos pequeñitos, una cantidad total de 28 y a estos pequeñitos no se les sometió a la intervención psicomotriz. A diferencia de nuestro grupo experimental, que contamos con 29 pequeños en quienes sí se aplicó y sí realizamos la intervención psicomotriz con este programa. Para poder tener un grupo un poco más
similar, nosotros establecimos criterios de inclusión, que eran edades comprendidas entre los 3 y 5 años, por este cambio que mencionaba del ciclo escolar, que pertenecieran a los jardines de niños Estercano y Rosario Castellanos y que fuera la asistencia presencial al ciclo escolar 2021-2022. Como criterios de exclusión, que fue con lo que nos encontramos, cabe destacar que a ningún niño se le prohibió la participación, es decir, a pesar de que en los grupos contábamos con presencia de discapacidades, asistencia de intervención terapéutica psicomotriz y de lenguaje y presencia de bilingüismo, estos pequeñitos sí participaron, pero no los manifestamos dentro de nuestros resultados y nuestra discusión final. El cronograma de actividades lo dividimos en 3 fases. En nuestra primera fase nosotros realizamos la evaluación inicial, que es lo que también llamamos pretest, aplicando la evaluación del PLON. Nuestra segunda fase fue la aplicación de la intervención psicomotriz con el programa de psicomotricidad 4 de Noelia del Pino Suárez Marrero. Y finalmente la fase 3, en donde nosotros se finalizaron las sesiones de psicomotricidad y continuamos nuevamente con la post-evaluación. Bueno, en nuestra fase 1 lo que nosotros hicimos fue la aplicación del pretest, es decir, la primera aplicación para obtener nuestra base del desarrollo del lenguaje que estaban obteniendo nuestros chiquitines, y para revisar si podíamos tener una consistencia homogénea, realizamos la prueba TED-Student, que nos determinó que efectivamente estábamos teniendo grupos homogéneos, es decir, tanto nuestro grupo control como nuestro grupo experimental era un grupo similar y nos estaban dando consistencia homogénea para poder realizar la aplicación. Esto lo traduciríamos en que nuestro perfil de resultados, en nuestro grupo control, nosotros encontramos 16 pequeñitos que nos caen en un perfil de retraso, 6 pequeñitos en un perfil de necesita mejorar y otros 6 pequeñitos en un perfil de normal. En nuestro grupo experimental obteníamos algo similar, un perfil de resultados con 15 pequeñitos en la categoría de retraso, 6 pequeñitos en la categoría de necesita mejorar y 8 pequeños en la categoría de normal. Bueno, debido a que mi participación es como agente externo y por los cuidados que se tenían que tener en las escuelas hasta la fecha, fue un poco difícil que yo pudiera ir de manera periódica para aplicar también el programa de intervención psicomotricidad. Entonces lo que hicimos fue que mis compañeras llevaron a cabo unos diarios, tanto la profesora Ana María como la profesora Talía, en donde yo podía ir también revisando el seguimiento de las actividades que los pequeñitos estaban teniendo. Ahí pues noto y nos damos cuenta que se realizaron unas adaptaciones o modificaciones, sobre todo en la cuestión de los regionalismos, por ejemplo, las instrucciones, algunos juegos, por ejemplo, acá era el juego a la pata coja, que para nosotros sería saltar en un pie, o en el programa venía el uso de la canción Son de Caballé, que no era algo que reconocieran nuestros pequeñitos, y se utilizó la canción del calentamiento. Se realizaron también algunas sustituciones porque, bueno, el material no siempre se podía tener de manera exacta. Por ejemplo, no había manera de conseguir bancos suecos y se hizo uso de las sillas, bicicletas en lugar de triciclos, cada niño tuvo que llevar su bicicleta y la caja china por tambor y pandero. Es importante determinar que ninguno de estos cambios realizados alteró los objetivos marcados por la autora. Es decir, sí se realizaron estas adaptaciones, pero todos en la búsqueda de los objetivos que se planteaban en cada sesión. Una vez que nosotros terminamos la intervención, después de esas 25 sesiones, volvimos a realizar el post-test nuevamente con la prueba PLON y lo que encontramos fue el resultado de nuestro grupo control y de nuestro grupo experimental. Y bueno, esto es lo que convierte nuestra investigación en un documento, a mi parecer, muy valioso. Realizamos el estadístico chi cuadrada y encontramos una diferencia significativa con respecto a los resultados. En el caso de nuestro grupo control, que recordemos que es el grupo en donde no realizamos intervención psicomotriz, nosotros teníamos un total de 16 pequeñitos que mostraron una mejoría en la diferenciación del pretest y posttest y 12 pequeñitos que no mostraron mejoría con respecto a su lenguaje. Eso nos da la cantidad de nuestros 28 chiquitines dentro del estudio como grupo control. En el caso del grupo experimental, nosotros obtuvimos 28 pequeñitos que mejoraron su lenguaje versus uno que lo tomamos como no mejoró. Esto nos determina los 29 participantes para completar nuestros 57 participantes dentro de todo el estudio. Y aquí es donde se nos realiza también un hallazgo muy importante. En nuestro
grupo control, nosotros observamos la mejoría de nuestros 16 pequeñitos del total de 28 y 12 pequeñitos que no mostraron mejoría. Pero un hallazgo que encontramos fue que dentro de esta categoría de normal necesita mejorar y retraso, sí tuvimos pequeñitos de nuestro grupo control que de estar en categoría, por ejemplo, de necesita mejorar, pasaron a categoría de retraso, el cual pues fue un hallazgo que no tuvimos en nuestro grupo experimental, en donde si bien es cierto, de los 28 pequeñitos, de los 29 pequeñitos, perdón, 28 mejoraron y uno no mostró mejoría, tampoco observamos un retraso. Inició en la categoría de necesita mejorar y finalizó en la categoría también de necesita mejorar. Bueno, este no forma parte del texto que nosotras colocamos, son hallazgos que también llamaron nuestra atención. Bueno, algo también muy importante, este es el rompecabezas que la prueba marca. Como les mencionaba al principio, en realidad para la prueba no es objetivo si el niño logra o no logra hacer el rompecabezas, si lo hace de manera correcta o de manera incorrecta. Lo que nosotros revisábamos en la prueba era si el niño podía tener una interacción comunicativa para revisar el uso del lenguaje. En noviembre de 2021, estas son algunas fotografías de cómo los niños realizaron el armado de ese rompecabezas, que es el cuerpo humano de una pequeña con brazos extendidos y piernas separadas. Estas son fotografías de nuestro grupo control. Este es otro ejemplo de las fotografías que tomamos con nuestro grupo experimental en noviembre de 2021, previo a la intervención psicomotriz. Igual unas características similares, ¿no? Cuerpos separados, organización y orden de las estructuras, imagen corporal alterada. Para junio del 2022, cuando realizamos la postevaluación, estas son algunas fotografías que persisten todavía en nuestro grupo control, que es el grupo donde no se llevó a cabo la intervención psicomotriz. Y estas son algunas fotografías de nuestro grupo experimental donde sí llevamos a cabo la intervención psicomotriz. Algunos de los otros hallazgos que platicando con mis compañeras, encontramos una mejoría en el reconocimiento de su esquema e imagen corporal, movimientos y desplazamientos. Hubo un impacto significativo y positivo en su seguridad, imagen corporal, destrezas motoras y socioafectivas, mayor disposición y motivación en las clases, tolerancia a la frustración y mayor disposición a trabajar en equipo. Algo que mis compañeras están teniendo ahorita la oportunidad es que cuando hicieron el ingreso al tercero de preescolar, encontraron la combinación de sus grupos, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, nuestro grupo experimental con nuestro grupo control. Para poder continuar al tercer grado de preescolar, se combinaron algunos pequeñitos y ellas, por ejemplo, manifestaban que incluso a la fecha me parece que continúan haciendo uso del programa porque sí vieron una diferencia significativa en los pequeñitos que llamamos el grupo experimental y el grupo control, pero bueno, eso yo creo que es algo que ellas podrían hablarlo un poco más en sus presentaciones. Por lo pronto, para nosotras, de manera particular para mí, el, híjole, los resultados fueron verdaderamente favorables, era lo que esperábamos y finalmente determinábamos que sí, la implementación de un programa psicomotriz nos apoyaba en el desarrollo del lenguaje de los pequeñitos preescolares. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y pues no tengo más que decir que gracias.